Mi nombre es Marita Rubianes, voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el man. Y tenemos un tema interesantísimo, importantísimo. Y, y ya les voy a contar una pequeña anécdota que tuve respecto a este tema, porque este es uno de los tantos temas que está dentro de la conspiranoia, ¿no? Todo el mundo cree que esto es mentira. No hay peor cosa que el pensar que todo es verdad y pensar que todo es mentira. Es la misma cosa, ¿no? Pensar que todo es verdad y pensar que todo es mentira es exactamente la misma cosa y trae exactamente las mismas consecuencias. Así es que para saber lo de a de veritas, hay que estar súper informado y conocer de boca de los expertos. Así es que ya vamos con este tema importantísimo. Pero antes, nos vamos con el Cubo Man. Cubo Man, ¿qué pasó en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo de los animales y la naturaleza? Esta semana, la semana pasada y la anterior también, se viralizaron unos videos de unas ovejas caminando en círculos, ganado caminando en círculos, y todo el mundo, pues obviamente, es gracioso, ahora tenemos acceso al internet, pero seguimos pensando que todo es augurio del fin del mundo. Entonces esto era un augurio del fin del mundo y Cristo viene, prepárate y todo lo demás, ¿no? Bueno, los expertos hablan sobre este tema. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se dio este fenómeno de ganado caminando en círculos? Vamos a escucharlo, por favor. Y fíjense que viene al tema que vamos a conversar. Esta es la opinión de los expertos sobre los animales que caminan en círculos perfectos. Para los usuarios de las redes, se trata del fin del mundo o de un mal augurio. Por último, en los últimos días en las redes sociales se viralizaron videos de distintas especies de animales caminando en círculos perfectos inexplicablemente, por lo que los usuarios aseguraban que se trataba de un augurio del fin. Los videos de estos acontecimientos inundaron las redes sociales y desde ovejas hasta orcas caminan y nadan en círculos perfectos, que para los usuarios también podría ser señal de mal augurio, según informó de esto el Heraldo de México. Esta es la verdadera razón. Cientos de usuarios de redes se mostraron inquietos y sorprendidos con los videos que circulaban, donde se veían pues este comportamiento absolutamente atípico y motivado sin razón aparente. Simplemente lo hacían. Se trata de una enfermedad bacteriana llamada listeriosis, la cual es una infección grave que es generada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria, que no les voy a, sí, ya, voy a tratar. Me van a perdonar, voy a tratar. Listeria monocytogenes, así se llama, Listeria monocytogenes. Ya, lo pude hacer. Esta afección ocasiona encefalitis, que es una inflamación del cerebro, abortos e intoxicación de la sangre, además de cansancio, inapetencia, fiebre alta, falta de coordinación, salivación, parálisis facial y esta caminata extraña en círculos. Esta es la explicación de investigadores y de la ciencia, aunque sigue el desconcierto porque en el caso de las ovejas, el rebaño duró casi 2 horas caminando en círculos, algo que si fuera por la enfermedad, a las 48 horas ya se da el deceso. Es que está todavía está en veremos. En el particular caso de las ovejas, Matt Bell, profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad de Hartpury, en Inglaterra, explicó que parece que están en un corral por largos periodos. Y esto podría conducir a un comportamiento estereotípico con vueltas repetidas debido a la frustración de estar en el corral ilimitado. Por ahí hay otra explicación. Para el especialista, el rebaño se fue sumando a la caminata porque intentan imitar el comportamiento. Luego se unen las otras ovejas, ya que son animales de rebaño, y se unen y se van formando este círculo de todas las ovejas, ¿no? Generalmente, pues una está haciendo algo y las otras siguen haciéndolo. Esto es lo que explicó este médico, que se daría, pues, adicionalmente o más allá de esta enfermedad, podría tratarse también de un caso de estrés por encierro. Por otra parte, algunos zoológicos tomaron posición y argumentaron que la misteriosa caminata no es tan atípica. Y este tipo de comportamiento puede ser también un instinto de defensa, ya que en el centro del círculo se encuentran las hembras y sus crías, mientras que los machos cubren al rebaño. Esta técnica es conocida como mentalidad de rebaño y aclararía un poco el misterio, aunque continúan las preguntas sobre por qué anteriormente no se había conocido sobre este comportamiento animal. Los cibernautas aseguran que se trata de una señal del fin del mundo, un mal augurio o una señal divina. Sin embargo, nada de esto está comprobado, obviamente,
Y los expertos siguen manejando hipótesis científicas. El primer video que se registró en redes muestra cientos de ovejas caminando en círculos perfectos en una granja en China. En otros lugares del mundo se publicaron clips donde se ve caballos, orugas, peces, orcas y renos también en el mismo comportamiento. A mí me resulta eh, bastante, no sé, eh, asombroso, me parece hasta medio chistosín también. El hecho de que una caminata en círculos de ovejas, de los animales, se considere un augurio del fin del mundo, y miles de científicos diciendo que el mundo está a punto de acabarse por nuestra salvajada de tratarlo como que si fuera un objeto, como que si fuera un elemento de producción a todo nuestro planeta Tierra, no les haga pensar que en serio el mundo se va a acabar. ¿Por qué buscamos augurios en cosas que podrían, como no podrían, y no vemos exactamente los datos científicos que muestran y demuestran que estamos corriendo desaforados y en loca carrera hacia la sexta extinción? Y eso lo dicen los científicos, llorando, llorando. A mí me partió el alma, me conmovió en serio hasta las lágrimas ver un hombre de ciencia, ¿no? Todo él trajeado con, su, con su traje de su mandil de laboratorio, desesperado. Por favor, escúchennos. Por favor, óigannos. En serio, esto va en serio. Si no paramos las emisiones de gases de efecto invernadero y nuestro salvaje consumo, tenemos solamente 3 años para cambiar esta realidad que estamos viviendo. Tenemos 3 años. Y con lo que vamos, con lo que estamos haciendo, no lo vamos a conseguir. Y eso son datos científicos. No son ovejas caminando en sí. Esto ha sido todo en Q-Man. Y fíjense cómo se juntan las cosas. Esto es, esto tampoco tiene nada de místico, esto es planificado. Quisimos hablar respecto justamente a este tema porque se viene hemos estado escuchando también de otro comportamiento, de otra situación, en el tema de animales, precisamente animales de granja, que está causando preocupación y también causa este tema de, esto es una mentira más para manipularnos y mantenernos en el miedo y no sé qué, ¿no? Eso fue el primer comentario que hubo en la publicación de esta promoción del conversatorio, ¿no? Vamos a conversar acerca de la gripe aviar. ¿De qué se trata? Nos afecta físicamente o no nos afecta físicamente, por qué ocurre la gripe aviar, cómo se contagia, etcétera, etcétera. Y lo primero que nos dijeron fue, ya basta de estar creyendo en estas cosas que se inventan los gobiernos para mantenerlos al miedo y atacar nuestra soberanía alimentaria. Eso nos dijo una de las personas. Espero honestamente que esté entre nuestros invitados que nos están viendo en el Facebook, y ya les mando un saludo enorme a todos. Em, Espero que esté ahí, porque lo peor que podemos hacer es creer todo lo que dice el Facebook o las redes sociales, y también no cree en todo lo que dicen las redes sociales. Es lo peor que podemos hacer. Un extremo y el otro es grave. Lo que hay que hacer es informarnos. Y para conversar sobre este tema, para informarnos respecto a la gripe aviar, exactamente, estamos con Marco Corales, PhD en Ciencias Veterinarias por la Universidad de Gante, Bélgica. Es Master of Science en Salud Tropical orientada a Epidemiología por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes de Bélgica. Es médico veterinario y zootecnista, docente investigador de la UDLA de Ecuador y editor de la revista PLOS NTDS. Es director de investigación de varios proyectos dirigidos a zoonosis, enfermedades desatendidas de epidemiología de la resistencia a antibióticos, autor de varias publicaciones de alto impacto. Para conversar sobre este importantísimo tema, el él es docente de la UDLA y ahora nos va a dar clase. Eso viene a ser el Marco. Marco, bienvenido a Conversando con el Marco. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por este espacio. Siempre es un gusto recibir este tipo de invitaciones. Siempre es bueno conversar de estos temas y me gusta en realidad el enfoque que tienen ustedes de hablar, generar el espíritu crítico, no creer en los extremos. Me parece excelente, me pareció una lindísima introducción al tema. Y muchas gracias, ¿no? Y vamos a hablar de este tema de la influenza aviar, ¿no? Este virus que no es la primera vez que nos ha dado un susto.
y que está rondando y que en realidad es un virus que ya lleva con nosotros muchísimo, muchísimo tiempo. Es un virus que en realidad está presente en muchas aves acuáticas, que son los reservorios naturales de este virus. Y circula entre esos podemos ver gaviotas, podemos ver patos, por ejemplo, gansos. Normalmente circula entre ellos estos virus. Ahora, no es un solo virus de la influenza, influenza aviar. Tenemos varias combinaciones. O sea, el virus se llama virus tipo influenza A y de una familia que se llama Orthomyxoviridae. O sea, una sola familia y tienen ahí género y especie, es el virus de la influenza A, pero es un virus que tiene muchas mutaciones y muchas modificaciones. Entonces, eso es lo que le hace interesante, porque cada una de estas modificaciones, entre comillas, digamos, estas mutaciones, son las que hacen que sea más o menos patogénico. Ya, ahora, por lo que se tiene hasta ahora visto y lo que nos dice la evidencia es que normalmente está presente en las aves y es mayoritariamente transmisible entre ellas. Y son muy raros los casos que se dan, aunque sí se pueden dar hacia otras especies. Entonces se ha encontrado en mamíferos, etcétera. Y hemos visto en los años, a mediados de los años 2000, hubo un brote en humanos. Hubo también, la patogenicidad fue extremadamente alta y digamos, hubo un poco de paranoia en ese tiempo, pero luego se vio que la transmisión entre humanos fue pequeña. Entonces, y casi inexistente en realidad la transmisión entre humanos. Entonces, podemos decir que es un virus que no está adaptado completamente al ser humano, no está completamente adaptado a otras especies. Entonces, las infecciones suelen ser inefectivas, ¿no? Pueden matar a algunos individuos, pero en el tiempo no puede pasar a otros individuos y se pierde, ¿no? Entonces, más o menos esa sería una introducción a lo que sería la epidemiología de la influenza aviar. Me gustaría escuchar preguntas de parte de ustedes, de parte del público, para hacer esto más dinámico, hacer un conversatorio mucho más chévere en ese sentido. Sí, así es como lo hacemos porque así nos queda más y aprendemos más. Marco, es lo mismo gripe e influenza, ¿no es cierto? Porque dicen gripe aviar, gripe aviar, influenza. Es lo mismo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, lo que pasa es que gripe sería como el nombre común, pero ojo, hay que tener un poquito cuidado porque cuando hablamos con humanos de gripe, si bien médicamente estamos hablando de una infección por influenza, que es un virus, entra muchas veces lo que son los resfríos. Se lo confunde mucho con un resfrío porque la signología en animales y la sintomatología en humanos es afección respiratoria. Entonces, toda afección respiratoria dicen, estoy con gripe. Entonces, estoy agripado. Entonces, se ha vulgarizado el nombre, pero en realidad cuando hablamos de gripe estamos hablando de una influenza, o sea, una infección por el virus de la influenza. Listo, sí, sí, generalmente es así, ¿no? Me dio gripe, y me dio gripe de 2 días, y no es así, no es otra cosa, es generalmente resfrío, o nos coge el chiflón, y son cosas nada más así, pero la gripe es una infección por virus. Marco, tú sabes que se da este tema de por qué antes no había y ahora sí hay. Ah, que esto es creado en laboratorio y este tipo de cosas, ¿no? Eh, este virus tú dijiste, quiero que lo repitas, es propio de las aves. Es de las aves, no es introducido ni creado en laboratorio ni nada. Para nada, existen las aves, está ahí, está presente, forma parte de su, digamos, entre comillas, su microbiota, ¿no? Forma parte de los patógenos que crecen entre ellos y ojo, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de patógenos, porque muchos de estos cumplen un rol, cumplen en la naturaleza. Y el mejor laboratorio que tenemos nosotros es la naturaleza. Y estamos en la evolución constante, ¿no? Entonces, no es que son virus creados, por ejemplo, cuando se habla de coronavirus, o sea, u otros virus que han aparecido, ébola, por ejemplo, simplemente han saltado de la especie en la cual no generaban problemas a una nueva especie. Y es en ese momento como que hay un choque entre lo que es el nuevo virus y el sistema inmunológico. Digamos, de repente los seres humanos empiezan a convivir con orcas. Voy a hacer un ejemplo bastante extremo. Las orcas son completamente distintas a nosotras, viven otro tipo de temperatura, tienen otro tipo de alimentación, tienen otro tipo de condiciones.
Y en esas condiciones no solo viven las orcas, sino que también viven las bacterias que les ayudan a nivel bucal, a nivel digestivo, a nivel de piel. Su piel es cuidada por algún tipo de bacterias, hongos, etcétera, como nosotros también. Entonces, si nosotros tenemos ese contacto continuo, algunas de esas bacterias van a llegar y nuestro sistema inmunológico las va a exterminar en ese momento porque no tienen la capacidad. Somos un medio muy distinto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por otra parte, nuestro sistema inmunológico es muy fuerte y etcétera. Entonces, esas bacterias van a intentar, no van a poder sobrevivir y etcétera. Pero si nosotros mantenemos ese ambiente constante, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener diferentes fases, diferentes mutaciones, hasta que va a haber una de esas bacterias que va a saltar a nosotros. Y puede tener dos caminos. El uno, que se vuelva completamente inocua, se adapte y viva con nosotros. Y por otra parte, que se vuelve patógena. ¿Por qué? Porque es una bacteria, un hongo, un virus que realmente nuestro cuerpo no lo reconoce, pero este virus puede replicarse, esta bacteria puede vivir dentro de nuestro organismo y el momento que nuestro organismo reconoce que es un antígeno distinto, es decir, reconoce que es un patógeno que no nos pertenece, que no pertenece a nuestro cuerpo, empieza la tormenta inmunológica. Digo la tormenta porque son reacciones inmunológicas aceleradas y se produce la enfermedad. Y ese desenlace puede ser fatal o puede ser grave, ¿no? Entonces, a nosotros al estar hablando ahí, estamos hablando de un proceso de selección natural que estamos haciendo. Nosotros somos el ambiente y estamos introduciendo. Por otra parte, nosotros podemos hacer lo mismo con las orcas. De repente, nuestros estafilococos aureus, que son algunas bacterias que nosotros tenemos, que viven en nuestras fosas nasales, por ejemplo, pasan a estas orcas. Y al comienzo, las orcas serán el mismo ambiente de las orcas, ni siquiera su sistema inmunológico, por el ambiente donde viven las va a matar. Pero por ahí puede haber de pase en pase, por el continuo contacto, que salga una que tenga una mutación que le permita sobrevivir. Y de repente vamos a tener orcas que van a tener una infección por Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la recomendación frente a todas estas, ¿cómo se llama? Teorías conspiranoicas? Es que en realidad la naturaleza no está conspirando contra nosotros, ni nosotros estamos creando en laboratorio, no hay ese interés. Hay muchas formas más fáciles de matarnos entre humanos, ¿no? ¿Ya? Es lo que siempre digo, o sea, ¿para qué meternos tanto si con una bomba tenemos y listo? Exactamente, no, simplemente es la naturaleza. Hay que recordar que la naturaleza ya han existido, al menos lo que se ha documentado, grandes extinciones en las que han desaparecido el 80-90% de las especies y hemos podido nacer y florecer de nuevo como vida aquí. Claro que el ser humano tiene su particularidad, que tiene las actividades antropogénicas, y ahí viene justo lo que comentabas hace un momento, ¿no? El cambio climático. Y el cambio climático ha hecho mucho eso. ¿Qué es lo que ha influenciado? Y es justo lo que hablábamos, ¿no es cierto? Los hombres viviendo con orcas. Ya, es un poco extremo. Pero ¿qué tal si algún momento, justo por el cambio climático, empieza a subir el nivel del mar y el ser humano tiene que aprender a estar en canoas, incluso a lo que eran 500 metros sobre el nivel del mar, de repente está también con agua? Entonces tenemos que aprender a vivir todos como Venecia, ya como que estuviéramos en Venecia, en barcos, y etcétera. Nuestro ambiente cambia. Las bacterias, los hongos, los parásitos que viven con nosotros, que, como les repito, no son necesariamente malos. Nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, tenemos una microbiota que está compuesta justo por hongos, levaduras, bacterias, que nos ayudan a descomponer los alimentos que tenemos en nuestro intestino. Alguna vez, posiblemente durante todo el viaje de la evolución, pudieron haber sido patógenos originalmente y venir de otra especie, pero se fueron adaptando con nosotros y hubo una evolución, coevolución y nos mantenemos. Y eso no sucede solo con el ser humano, sucede con miles de otras especies. Es más, nosotros no somos solamente sanos por nuestro sistema inmunológico, nosotros somos sanos por ese tipo de simbiosis que tenemos con otras especies que viven en nosotros, especies que no las vemos, ¿no? Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, la paranoia a los ácaros, pero los ácaros son una familia gigantesca. Los ácaros son una familia gigantesca. Y el que ustedes que no tengamos hongos en la cara, por ejemplo, muchas veces es gracias a ácaros buenos que viven con nosotros, que viven entre nuestras pilosidades y se comen los pedacitos de piel que sobran, no permiten que crezcan los hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos ayudan, nos están limpiando. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de patógenos, porque es un patógeno por ahora. Y es un patógeno para una especie, pero puede que para otra especie no lo sea. Si vamos con casos extremos, los coronavirus, por ejemplo, en los murciélagos no producen prácticamente ningún tipo de problemas.
El rato que saltan al humano ya vimos lo que pasó, encerrados 2 años, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sin hablar del MERS y del SARS clásico, que también son coronavirus que fueron mucho más letales. El mismo caso del ébola. El ébola vivía igual en un grupo bueno, vivía entre comillas, porque los virus no están vivos, tienen su propio reino, pero no podemos considerarlos seres vivos, ¿no? Pero vivían ahí, o sea, se mantenían con su ciclo eh, en otras especies y el momento que entran en contacto con los seres humanos por la tala, por el cambio climático, por la caza, ¿no? Por la cacería, por la producción exagerada, entran en contacto y de repente hay estas mutaciones, es como que le fuerzan, le están golpeando al virus, le dicen, con que no puedes estar conmigo, vamos, vamos, no puedes estar conmigo, hasta que el virus dice, ok, aquí mando a mi hijito que sí puede. Y de repente, ¡pum!, aparece una nueva enfermedad en humanos. Entonces, ahí podemos regresar a lo que estamos hablando al comienzo de la influenza, ¿no? Como les dijimos, les dije, o sea, el contagio es súper raro y normalmente lo que se ha encontrado con la influenza aviar, cuando afecta a humanos, es normalmente el personal que trabaja en las avícolas y que han desarrollado la enfermedad porque han estado mucho tiempo en contacto con estas aves. Ojo, en una avícola estamos viendo, por ejemplo, el caso de aquí de Ecuador, son 180,000 aves que van a ser ejecutadas, digamos, ¿no es cierto? Sacrificadas, ya es el término correcto, ¿no? Que van a ser sacrificadas. Es un número enorme, si es que lo contamos por número de vidas, pero si lo vamos en relación a la población local de aves, o sea, de aves de corral, es súper pequeña. Nosotros en el Ecuador tenemos prácticamente una producción de cada año de aproximadamente 300 millones de aves. Entonces, 180,000 no es demasiado en ese número, ¿no es cierto? En número de vidas es bastante y es impactante. Y eso representa solo una granja en Cotopaxi. Entonces, hay que tomar en cuenta que los empleados que van a trabajar ahí tienen que lidiar con 180,000 aves al mismo tiempo. Entonces tenemos galpones, por ejemplo, donde están las aves, donde están 10,000 aves viviendo en conjunto, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una presión súper elevada porque hay una transmisión de patógenos súper elevada. Pero ojo, no es que siempre está sucediendo esto. La empresa, las compañías avícolas también tienen sus reglas para mantener esto. En realidad, si no se manejaran bien, o sea, bien entre comillas, porque esto es bastante subjetivo, pero para la supervivencia de las aves, si es que no se manejara de una forma correcta, estas aves entrarían en conflicto. Entonces, normalmente estos números amplios se manejan con un principio técnico para que las aves no cometan canibalismo o se ataquen entre ellas. Entonces, hay principios técnicos que permiten que las aves puedan vivir en esos números. Obviamente hay ciertas condiciones. Por otra parte, una de las causas de que aparezca, por ejemplo, influenza aviar en una granja es cuando los protocolos de bioseguridad no se han manejado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos animales que viven en ese tipo de confinamiento, con esas densidades tan elevadas, la bioseguridad es súper importante. Es extremadamente importante. Entonces, ¿a qué me refiero con bioseguridad? Por ejemplo, un empleado de una granja avícola no puede tener aves en su casa. Tampoco puede trabajar en otras avícolas. Y antes de ingresar a los galpones avícolas, debe hacer un cambio completo de su ropa, debe hacer su baño, debe lavarse las uñas, debe tener unas medidas súper exigentes y una desinfección antes de entrar ahí. Además, estas granjas deben estar libres del contacto con las aves silvestres, porque este es un problema grave de doble vía. El ejemplo de la influenza aviar es muy bueno. Nosotros tenemos las aves migratorias que pueden traernos, pueden llevar la influenza aviar. Y el momento que tienen contacto con las aves de las granjas, sea contacto directo o indirecto, por ejemplo, los desechos que pueden entrar a la granja y pasar ahí, pueden patogenizarse, o sea, haber mutaciones dentro de la granja que puedan volverla patógena. Y si es que vuelve a pasar por ahí otra ave migratoria, puede adquirir la nueva cepa, la nueva variación, que ya es mucho más patógena y puede matar a las especies silvestres. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, es una cuestión de doble vía. Entonces, normalmente las granjas están preparadas para evitar ese contacto. ¿Ya? El principio técnico es ese. Pero aquí hubo ese problema, no conozco de dónde habrá salido la infección. Lo que se hizo es correcto, es lo que manda la Organización Mundial de la Salud Animal, es justo el confinamiento y lastimosamente es el sacrificio de esas aves. No es que esté al 100% al favor de este tipo de sacrificios,
Pero lo que dice a nivel técnico, a nivel epidemiológico, es correcto. ¿Por qué? Porque esas aves, al estar todas contagiadas o todas expuestas, pueden después transmitir la enfermedad a otras aves. No necesariamente aves de corral, pero pueden ser un riesgo súper grande para lo que son especies silvestres en peligro de extinción, las cuales nadie las puede cuidar. Entonces, a nivel técnico es correcto lo que se hizo, ¿no? Otra cosa que quería hablar ahí un poquito de la influenza aviar, porque es algo que me parece que es importante, es que nosotros dentro de lo que es la infección por influenza aviar puede tener, dentro de las diferentes variantes que tenemos, hay una clasificación que se llama en alta patogenicidad y otra que es baja patogenicidad. Entonces, normalmente lo que se ve en las aves silvestres que circulan y donde está el virus, digamos, entre comillas, viviendo bien, esas son de baja patogenicidad. Es decir, el virus está ahí y la infección puede ser ligera o ni siquiera aparente. Y es lo que se da normalmente en el ambiente silvestre y que, bueno, si llega a patogenizarse es como un medio de control para ciertos individuos que tal vez ya no deberían formar parte de la bandada y tienen que y deben ser controlados, ¿no? Ahora, el problema es que estas mismas cepas de baja patogenicidad pueden transformarse en las de alta patogenicidad. ¿Cuáles son las de patogenicidad? Alta patogenicidad son aquellas que pueden matar. Entonces, y que se vuelven súper letales y que tienen una infección súper grave. ¿Ya? Y es simplemente una pequeña variación en el virus. Ahora, ¿por qué las aves de corral están súper, o sea, son el epicentro de esto? O sea, porque son el foco de atención en esto, así sea de baja o alta patogenicidad. Es que, como les recordaba, la densidad es súper alta. ¿Eso qué quiere decir? Entra el virus y se contagian todos. Es como, si yo tengo mi gripe y me quedo en la casa, contagiaré a 2 o 3 personas y se acabó. Pero si yo con esta gripe me voy al bus, todo el bus se contagió. Si me voy a clases, toda la clase se contagia, ¿no es cierto? Ya. Vive Ahora, terriblemente hacinado. exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Con cada contagio hay una mutación y sube la probabilidad de que mute en una cepa altamente patogénica y ya de por sí el virus es altamente contagioso. Entonces, si nosotros dejamos que esto fluya, que esto corra, podemos tener una cepa de alta patogenicidad y de repente ya no solamente es un riesgo para las aves de corral, sino que estamos metiendo un riesgo ecológico súper grave. Si es que nosotros no hacemos este control con animales que hayan sido contagiados. Lastimosamente, ese es un principio, es lo que ha demostrado ser lo más eficaz en la parte técnica. Ya no digo que esté a favor del sacrificio innecesario, pero en estos casos, si veo por ejemplo, que las especies silvestres y las especies en peligro de extinción están siendo amenazadas, creo que es una de las acciones más importantes. Nos duele en el alma porque son 180.000 animales que no tenían por qué vivir en esas condiciones, no tenían por qué estar hacinados. Y no son un producto de consumo, ¿no? Son de uso humano. Lastimosamente, pues los hemos convertido en eso. Voy a leer un poquito los mensajes que tengo ya acá en el Facebook. Henry Pozo dice, y yo pensaba que la profecía se estaba cumpliendo respecto a los... No, querido, no, no es tal profecía. Un abrazo, mi querido Henry. Em, por acá está la Andre Molina, pregunta del millón. ¿Este virus puede mutar y afectar a la especie humana? ¿Puede pegarse así una mutación, pero de esas tenaces como fue el coronavirus y matanga, darnos a todos? ¿Será posible eso, Marco? Vamos a hablar en teoría. Y ya vimos que puede pasar a ciertos mamíferos y ya vimos que sucedió en los mediados de los años 2000. Hubo un brote de influenza aviar que se dio en humanos. Entonces, en teoría, podrías llegar. La gravedad no la puedo predecir, no tengo la evidencia para decir sí o no, pero en teoría podrías llegar. Pero eso es algo que puede pasar con cualquier virus, cualquier bacteria. Y ojo, recuerden, todo virus tiene 50% de probabilidades, todo patógeno en realidad, tiene 50% de probabilidades de o transformarse y ser súper tranquilo, porque eso le favorece a su replicación, ¿no es cierto? ¿Ya? Selección natural, ¿ya? O la otra, más bien la patogenicidad, favorece su replicación y se vuelve súper patógeno, ¿no? Entonces, es súper interesante, es súper buena esa pregunta y un poco para desviar, no para desviarles, pero para un poco para aclararles algunas dudas a los, ¿cómo se llama? A la gente que le gustan las conspiraciones, ¿no? Y sobre todo en relación a los virus.
y bacterias y patógenos, hay que recordar que hay virus que son súper mortales, hay que recordar el ébola. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un virus autolimitante. Porque ¿qué es lo que pasa? Si se vuelven más mortales, no sirve para su replicación, no sirve para su continuación. O sea, todo ser vivo, y en este caso el reino de los virus, que es un reino aparte, ¿no es cierto? Su éxito es replicarse. Entonces, si es muy mortal, no le sirve, porque contagia uno, dos, tres, se acabó. Y después a quién va a contagiar, se acabó el virus. ¿No? Se acabó el individuo, se acabó el virus. Entonces, normalmente, obviamente, este es un proceso evolutivo, no es que de la noche a la mañana o en un par de años va a pasar, es un proceso de varios años que va a haber, ¿no? Pero normalmente hay una coadaptación, tanto ¿cómo se llama? El hospedador, es decir, en este caso, el ser humano, va a empezar a desarrollar sus defensas, además que generamos las vacunas, exposiciones previas, etcétera, y aparte hay lo que llamamos la inmunidad natural. Entonces, algunos de nuestros coespecies, ¿no? de nuestros compañeros humanos, va a tener tal vez una resistencia natural por una mutación que se dio hace mucho tiempo y que la mantiene en su organismo, al cual no le afecta realmente el virus, etcétera, y él va a tener un éxito y va a seguir. Entonces, no vamos a desaparecer realmente por una infección de un día al otro, ¿no es cierto? El virus también va a mutar y va a ser. Entonces, a la final, lo que se esperaría es que el virus deja de existir porque ya no hay más transmisión, las infecciones no son eficaces o son demasiado mortales como para seguirse transmitiendo, o la otra es que se sigue manteniendo y hay una coevolución entre el ser humano o el hospedero que correspondiente y este virus, y van llegando a un punto de equilibrio en el cual hay una estabilidad, que nosotros llamamos la estabilidad endémica. ¿No? En epidemiología se la dice así. Entonces, ¿qué es una estabilidad endémica? Tenemos una alta exposición al virus y ¿cómo se llama? Pocas tasas de morbilidad o mortalidad elevadas, ¿no? O sea, en realidad se mantienen súper pequeñas, entonces el virus sigue viviendo, pero no es un problema grave. Es como Ese es el... se convierte como en una conjuntivitis, por ejemplo. Se agarra todo el mundo a conjuntivitis, listo. Les dio Exacto. conjuntivitis y se acabó. Es lo que pasa, por ejemplo, en las aves que nosotros vemos donde circula la influenza de tipo A, por ejemplo, la influenza aviar, por ejemplo, que circula en estas aves, algún momento fue muy patógena, ¿no es cierto? Fue muy patógeno este virus, se murieron algunas, y lo que vemos ahora es el resultado de las aves que pudieron sobrevivir a ese virus y que se adaptaron, y el virus también es la cepa del virus que tuvo la mejor replicación y que se mantuvieron hasta el presente, ¿no? ¿Listo? Clarísimo. Henry Pozo pregunta, ¿qué relación hay entre gripe aviar, gripe porcina? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿De qué se trata? Ya, esa es una excelente pregunta y es súper interesante. La influenza de tipo porcino es una influenza que es un virus en realidad que vino de justo un tipo de influenza aviar. O sea, viene de uno de los virus que vino de los virus tipo influenza de las aves que se adaptó y creció y está con los cerdos. Pero sigue siendo una influenza aviar, sino que llamó la atención y se le llamó la gripe porcina y etcétera, a pesar de que es una influenza aviar, porque fue la primera especie que fue afectada y donde apareció y fue súper evidente la aparición. Pero sí, en realidad es un virus que viene de las influencias tipo A, ¿no? De la familia de la Orthomyxoviridae. Es la misma entonces, fíjate. Jairo Armas dice, ¿cuáles son los efectos negativos en el humano y qué tan peligrosa es esta gripe? ¿Y por qué sigue el lazo de presidente si no hace nada productivo para el país? Me encantó tu pregunta, Jairo. Divina tu pregunta. A Ya, ver si bueno, nos contestas ambas. ya, a ver, bueno, en temas políticos yo no puedo hablar porque yo soy un técnico. Yo soy un técnico, la política muchas veces no es técnica, es muy pasional. Entonces ese es un tema que prefiero del cual prefiero no hablar, ¿no? Sin comentarios, muy Además bien. además de que puede ser estigmatizante la posición que se toma, ¿no? Puede ser estigmatizante. Entonces, es un tema que prefiero no toparlo en este tema. Yo soy un técnico y voy a hablar de lo que sí conozco, que es la parte técnica, ¿no es cierto? Ahora, en los efectos secundarios en el humano va a depender de la patogenicidad de la cepa con la que estés. Puede pasar por una signología súper leve, tal vez respiratoria, o incluso tal vez gastroentérica, es decir, vómito y diarrea tal vez, ya hasta formas más graves que pueden llevar a la muerte, con encefalitis, conjuntivitis grave, problemas respiratorios complicados, o sea, puede complicarse. Todo depende de qué tan patogénica es la cepa con la que estamos trabajando en ese momento, ¿no es cierto?
¿ya? Pero eso es lo que podría haber. Ojo, eso es si es que llega a darse la transmisión al humano. ¿Ya? Como les dije antes, no siempre se va a dar. En realidad son casos raros de que esta influenza, específicamente originada desde las aves, pasa a los humanos. Se puede dar, pero son eventos bastante raros. El consumo sí, para nada, ¿no? Según escuchaba que estaban preocupadísimos. ¿Por qué se les preocupaba más? Si el consumo afecta o no afecta al consumo. El consumo para nada, ¿no? Claro, al consumo no, no afecta, o sea, consumir igual, las técnicas que se hacen de cocción obviamente inactivan al virus, ¿no? No podemos hablar de matarlo porque ni siquiera está vivo, ¿no? Entonces inactiva al virus. Más bien es la producción la que afecta, ¿no? No el consumo, es la producción. Ya, y en Pero eso eso no sí quieren soy, escuchar. claro, y en eso soy enfático. Los problemas normalmente epidemiológicos que se dan están relacionados por dos cosas. Uno es el crecimiento poblacional exagerado. Como les hablaba, la cuestión de las gallinas, ¿no es cierto? Las aves de gallinero tienen una densidad muy alta, lo cual favorece la mutación de cualquier patógeno que ingrese. Hay varios pases, ¿no? Y cada pase del pollo A al pollo B ya significa una posible mutación, y del pollo B al pollo C hay otra posible mutación, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los seres humanos estamos en una gallinero gigante, ya somos más de 8.000 millones de personas. Entonces, el crecimiento humano, ya consumas o no consumas producto animal, el hecho de que seas un ser humano significa que ocupas espacio, y ese espacio hace que entres en conflicto con los animales. Y eso también significa que cualquier virus que empiece a rotar entre los humanos tenga una alta probabilidad de mutar. ¿Ya? El ejemplo del coronavirus, sí, se originó en un murciélago, ok, tal vez fue uno solo, o sea, estoy exagerando porque tal vez fueron grupos más grandes, pero fueron pocos murciélagos los que están ahí en comparación a todos los que se infectaron con coronavirus. Prácticamente, o sea, hay algunas, ¿cómo se llama?, extrapolaciones, y prácticamente de los 8.000 millones de personas que somos, mínimo 4.000 ya tuvieron coronavirus por lo menos una vez. ¿Ya? La transmisión se transformó en humano-humano, y ahí es donde se volvió todo el problema y empezaron a aparecer las nuevas variantes y los problemas. O sea, el problema en realidad está en los humanos, ya es en el contagio intraespecie, no interespecies. Entonces ahí es donde está el problema. El problema es el crecimiento, solamente que no le gusta mucho ver a la gente que en realidad somos demasiados y hay que pensar en la planificación familiar. Y es un tema que realmente, o sea, yo lo hablo desde el punto de vista epidemiológico, y es lo que la evidencia dice. Somos muchos, hay mayor transmisión y es lo que sucede. Y la otra cuestión es la producción. Y no es la producción en sí, sino es el sistema que pide una producción de ese tipo para mantener cierto tipo de economía. Entonces, una economía en la que todos son recursos que se consumen, y no hay reciclaje, y no hay, ¿cómo se llama?, reutilización de los recursos, y cada vez se necesita más espacio, y se vuelve más intensivo, y más intensivo, y más extensivo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Ocupamos más espacio para generar basura, para generar desechos, habemos más humanos, y entramos en conflicto por espacio. Ese es el problema principal, en realidad, en todo el ambiente de la epidemiología de la zoonosis. Viene, o sea, las zoonosis son las enfermedades que se transmiten entre hombres y animales. ¿De dónde viene? Somos muchos, estamos metiéndonos donde no debemos, ¿ya? Y además, para nosotros poder vivir, buscamos más espacio donde cultivar nuestros frutos, nuestros vegetales. Les estamos quitando espacio a muchas especies donde son sus sitios de reproducción, donde son sus sitios donde toman agua a otros animales. Estamos nosotros invadiendo, nosotros somos la contaminación en ese sentido. Ya, pero es difícil escucharlo y es difícil aceptarlo como ser humano, porque al final nosotros amamos a nuestra especie y es parte de nuestro instinto natural. Nosotros defendemos nuestra propia especie, pero el problema radica en general en eso. Fíjate mira, justo para cerrar lo que tú dices, Nancy Cruzita dice, queda claro que quien rompe el equilibrio somos nosotros, y no los seres, no esos seres maravillosos, cada uno cumpliendo su propósito. Lastimosamente es así, ¿no? Es así, los animales cumpliendo cada uno su propósito, el uno le sirve al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, y nosotros, ¡pum!, rompimos toda la cadena y empezamos a explotar espacios, lugares y otros seres. Gravísimo. Pero ahí Bernardo viene. Bertaglia, por favor. Sí, lo único que iba a poner un punto, iba a ser breve en esto, pero nosotros como humanos tenemos esa conciencia y tenemos la obligación de cambiar nuestros sistemas productivos para poder ser coherentes con esto y aceptar nuestra culpabilidad, y a partir de eso nosotros hacer sistemas mucho más ecológicos, mucho más sostenibles y sustentables en el tiempo, con una visión mucho más amplia y mucho más ecológica, hasta cierto punto de vista verde,
en el cual nosotros podamos producir sin necesidad de llegar a tener estos problemas. Eso era. Me encanta que lo hayas dicho porque eso pone un punto más adicional al tema de los excesivos conspiranoicos, ¿no? Los que creen que todo es mentira. Todo es mentira. Y como es mentira, no hago nada. Y no me ocupo de eso. Y no me entero y no me importa. Es también un punto en contra de la conspiranoia. Bernardo Gortari de Mezcua dice, ¿de qué manera se lleva a cabo las ejecuciones de las aves que se sacrifican? ¿Cuál es el método de matanza? ¿Y quién determina estos protocolos para esto, Marcos? Bueno, eso varía, eso varía. La OMSA, la Organización Mundial de la Salud Animal, tiene algunos protocolos, están presentes, ustedes pueden ver en su página, tiene algunos protocolos de sacrificio en los que se van. Ahora, todo sacrificio para cualquier finalidad debe cumplir con los requisitos que son acordes a las 5 libertades de los animales, ¿no? Entonces, o sea, debe haber un comité de ética que diga, ok, el animal debe estar libre de sufrimiento al momento de su muerte. ¿Ya? No se puede utilizar métodos excesivamente violentos o brutales, ¿no es cierto? El animal debe entrar en condiciones en las que pueda ser, o si está en condiciones demasiado malas, puede acceder, ¿no? Bueno, las 5 libertades de los animales son otras, ¿no? Pero lo que estoy diciendo son ciertos elementos que se toman en cuenta que son compatibles para que el sufrimiento sea el menor en el sacrificio de estos animales. Ahora, métodos hay varios y pueden variar también derivados de lo que manda la OMSA, pueden estar derivados según las autoridades locales de cada país. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto, hay el método de las cámaras de CO2, en las cuales, bueno, en realidad de CO, de monóxido de carbono, entonces en las que las aves entran en un ascensor y bajan a un piso más abajo, en el cual ya no hay oxígeno, sino hay CO2 y las aves se duermen y mueren ahí, ¿ya? Hay otros métodos un poco más agresivos, decapitación, etcétera, etcétera, pero normalmente todos tienen que ser súper rápidos. O sea, no se permite, dentro de lo que es sacrificio de los animales, no se permite el sufrimiento. O sea, eso sí es algo terminante, sea para consumo, sea para producción, sea para lo que sea, no se permite. Y si hay alguna producción que está haciendo sufrir a sus animales, normalmente tiene que ser denunciada y las autoridades competentes tienen que tomar acciones. ¿Ya? Y normalmente en eso sí puedo decir, no quiero ser abogado del diablo, pero la producción, normalmente en las producciones en las que yo he visto grandes producciones, tanto tecnificadas como no tecnificadas, lo que se trata de hacer es eso, muertes extremadamente rápidas y lo menos dolorosas posibles y lo menos, donde haya el menor sufrimiento. Que en realidad, es más, dentro de la parte del trabajo del veterinario, es descubrir métodos con los cuales el animal prácticamente no sufra antes de morir. Y esto no solamente estoy hablando de la parte de los animales para consumo, también dentro de los animales de compañía cada vez hay nuevos protocolos en los cuales el animal es inducido, pasa a un estado donde se tranquiliza y luego ya pasan a su muerte, ¿no? Entonces es un proceso, no es que está abandonado, no es que, tenemos que matar, vamos, con una pistola y matemos a todos. No funciona de esa forma. Es tristísimo de todas maneras, ¿no? Ningún animal nace para morir, básicamente. Nadie nace para morir. Para todos los animales nosotros somos un poco nada. Peluditos de Pujilí, Saquichilí, rescatistas, a mis queridos pugilitos. Es una pena lo que pasó en Cotopaxi, en nuestra provincia. Supe que en una avícola donde se dio la enfermedad morían por cientos las gallinas cada día. Agrocalidad, en conjunto con los militares, se llevaron todas las gallinas muertas y las que estaban vivas las mataron. Se llevaron toda la producción de huevos y dieron la orden de que no pueden tener ningún animal durante varios meses. Durísimo. Cris Alarcón dice, ¿hay alguna evidencia de cuál fue la vía de contagio de esa granja? Tal vez sabes tú, Marco. No he llegado a ese punto, no puedo decir cómo puede haber sucedido. Lo que sí sé es cómo se llama en lo que se ha visto ya a nivel global y dentro de otros contagios, qué es lo que sucede. Muchas veces es o un individuo, una persona que trabaja ahí o fue de visita, no cumplió con los requisitos de bioseguridad y trajo el virus en sus zapatos, en su ropa o simplemente los llevó alimento contaminado y etcétera, ya que la contaminación se puede transmitir por secreciones, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos pollinaza, ¿no? Que son los desechos de cama de otras producciones, llegaron ahí, pues lastimosamente pueden haber introducido el virus ahí. No lo sé, yo no puedo señalar con el dedo cómo sucedió esto. La otra es que puede haber, por ejemplo, dentro de las ¿cómo se llama? Pollícolas, ¿no? Dentro de las granjas de aves,
tal vez hubo un fallo en la integridad de alguna de los galpones o de las naves y pudo haber entrado alguna ave migratoria o alguna ave silvestre y defecó y esta ave era portadora del virus y tuvo un contagio, tuvo un contacto ahí y realmente se introdujo. Entonces, eso es lo que sucede, o sea, lo que más se ha visto son las vías más comunes de contagio, pero yo no sé lo que pasó en Cotopaxi, yo no conozco, no soy partícipe de lo que sucedió ahí, entonces, solamente sé lo que se ha visto, la evidencia a nivel de otros países, ¿no? Gracias. Peluditos de Pugilista, Quistilí, rescatistas, un abrazo grande desde Pugilandia. Rubí, excelente tema, un abrazo grande, peluditos. La Cris Alarcón dice, como en Perú, que miles de pelícanos están falleciendo en las playas. Así es, se están ya dando muertes de pelícanos. Roquitos Felices, ¿de qué tan rápido puede ser el contagio a otras granjas en otras ciudades o cantones? Si no se toman las medidas, pues yo creo que vuela, ¿no? Sí, es casi inmediato, ¿ah? Es casi inmediato. Por eso es que se tuvo que tomar esta decisión súper rápida y súper drástica, digámoslo así. O sea, en realidad es una decisión súper drástica. Es porque es un virus súper contagioso, es extremadamente contagioso. Es extremadamente contagioso, entonces normalmente en cuestión de días y máximo 1 o 2 semanas, nosotros ya podemos ver los resultados en otras granjas. O sea, es extremadamente rápido, es extremadamente rápido. Em, la, dice por acá. La André Molina dice, ¿cuáles son los métodos que se deberían aplicar para el sacrificio de las aves? Esto ya creo que lo explicó Marco. Daniel Andrade Cuña dice, la densidad en crianza produce estrés en las aves y se debilita su sistema inmunológico. La ¿Es? densidad. Sí, la Claro, cantidad de sí, o aves. sea, sí, sí, y eso no solamente es en aves, o sea, es en cualquier especie, siempre que aumentas la densidad, va a haber este problema, ¿no es cierto? Porque ya no son solamente la cuestión de les tenemos apretados, sino también es comportamiento de los animales que necesitan ellos expresarse como animales, necesitan tener sus funciones, sus actividades y necesitan cierto espacio. Entonces entran en estrés y el estrés ayuda a liberar ciertos grupos de hormonas que reducen la actividad del sistema inmunológico y por lo tanto abren la puerta para nuevas infecciones. Y a las pobres también les meten antibióticos, que es una barbaridad. Esto puede darse, Marco, porque de hecho sabemos que a los animales les meten full antibióticos. No les conviene que una se enferme porque quiere decir que todas se enfermen y para ellos es plata y eso es lo que les preocupa. Puede darse que se den una resistencia ya a los antibióticos. Ya. Eso es interesante porque yo he trabajado bastantes años en eso, en bastantes años, sobre todo en la epidemiología de la resistencia a los antimicrobianos. Ya, ahora, eso de que se les meta antibióticos es relativo, ¿ya? Porque normalmente dentro de lo que es la parte de producción no se debe utilizar y está prohibido utilizar antibióticos a menos de que haya una infección. Ya no se dan los antibióticos como profilácticos, ni tampoco como, o sea, profilácticos es para evitar la infección, ni tampoco se dan antibióticos como promotores de crecimiento. Está prohibido. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, la colistina, que era un antibiótico que se utilizaba hace mucho tiempo, que se utilizaba, se lo mezclaba en el alimento, se lo utilizaba como promotor de crecimiento, diciendo que este antibiótico baja la carga de bacterias para que haya más alimentación disponible para las aves y con eso aumentaban, lo cual fue una idea y nunca se llegó a demostrar y más bien al contrario, muchos países demostraron que sin el promotor de crecimiento las aves ganaban más peso, en realidad. Y es más, hay un grupo de investigación aquí de la Universidad Central UNIETAR, que es dirigido por el doctor Cristian Vinuesa. Por ejemplo, ellos tienen bastantes publicaciones en ese sentido y son muy buenos. Ellos son expertos y si alguno de ellos está escuchando, pues le mando saludos porque tienen una investigación envidiable. Es muy, muy lindo el trabajo que ellos han hecho con resistencia antimicrobiana. Entonces, y justo ese tipo de trabajos que hicieron hechos, los que hemos hecho nosotros, son los que se han utilizado para que ahora haya una legislación más fuerte en relación a lo que es el uso de antibióticos. Entonces, antes sí se los usaban, ahora ya no, por dos razones. Uno, justo por la resistencia antimicrobiana que podemos nosotros generar, y la otra es porque es demasiado caro, ¿no? Es un costo adicional que no da ningún beneficio, entonces realmente estar gastando antibióticos en animales solamente porque sí, ya no está. Entonces, y la legislación evita, o sea, prohíbe el uso de antibióticos a menos de que haya una infección presente. Y ojo, ese es el tratamiento terapéutico en todas las ramas de la medicina, que incluyen a la medicina humana y la medicina veterinaria. Antes de usar un antibiótico, hay que primero hacer un antibiograma, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Un cultivo de la bacteria que está ahí
¿no es cierto? Porque los antibióticos van dirigidos a lo que está vivo, no sirven para virus, por si acaso, no, antibióticos no sirven para virus. Entonces se hace un cultivo de qué es lo que está causando la infección y se ponen unos discos que tienen cantidades diferentes de antibióticos y diferentes familias de antibióticos. Y se ve alrededor de ese disco si crecen o no crecen estas bacterias, hongos, levaduras, etcétera, que pueden estar causando la infección. Y se utiliza en aquel que no crecen estas bacterias, porque ¿qué quiere decir? Que estas bacterias son susceptibles a este antibiótico y ahí se puede utilizar, ¿no? Entonces, esa es la lógica que se debe utilizar. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces por no hacer estos antibiogramas y por evitarse el costo, porque tienen su costo, muchas veces se da lo que llamamos antibióticos de amplio espectro. Es como decir, vamos a lanzar bombas atómicas, muere todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, en vez de atacar a sola esa bacteria, atacamos a todo lo que hay. Y como yo les contaba antes, ¿no es cierto? Cada paso, ¿no es cierto? Cada contagio de un individuo a otro significa una posible nueva mutación. Entonces, si nosotros estamos creando una presión de selección, que es poner estos antibióticos, va a haber un momento en el que va a haber una de estas bacterias que va a mutar y que va a ser resistente a ese antibiótico y va a poder afectar a otros individuos. ¿Ya? Y eso es lo que vemos nosotros. Dentro del trabajo que he realizado con la UDA, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunas investigaciones sobre lo que son transmisión de las mismas bacterias con resistencia dentro de las comunidades, por ejemplo. Entonces veíamos que entre gallinas, cerdos y humanos tenían las mismas bacterias con la misma resistencia. Y luego vimos en casos clínicos y eran las mismas bacterias. ¿Ya? Y no era solamente que era la misma especie, sino que eran bacterias que tenían el genoma igualito. Entonces, sí, el uso indiscriminado de antibióticos genera resistencia, sí. Es una presión de selección y nosotros vamos a tener bacterias resistentes y estamos viviendo una etapa de resistencia antimicrobiana por el uso excesivo de antibióticos. Y ojo, esto no es solamente en el campo, también los seres humanos. Estoy enfermo. Ah, la otra vez me dieron amoxicilina, me voy a pegar amoxicilina ahorita, porque no quiero ir donde el médico. Ya. Y lo hacemos con nuestros perros, con nuestros animales de compañía. Ah, la otra vez le dio gripecita, le dieron esto, pin, le vuelven a dar al perrito esto. Por favor, recomendación. Recomendación, y esto lo digo porque no es solamente para propietarios de mascotas, sino que también lo he visto dentro de algunos refugios y algunas cosas. Siempre llevar donde el veterinario. Nunca dar ningún tipo de analgésico, antibiótico, nada, 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 si no es bajo supervisión veterinaria. Por favor, esto sí es algo que lo repito porque estamos viendo los resultados ya. Nosotros tenemos nuestras investigaciones, tenemos resultados preliminares, los que vemos que por ese uso indiscriminado, por decir, no, la última vez le mandaron, le voy a mandar esta vez, estamos con unos problemas gravísimos. Estamos con problemas gravísimos. Entonces, por favor, recomendación de nuevo. Si usted va a utilizar antibióticos, primero vaya donde el médico. Si va a dárselo a sus animales, bajo supervisión veterinaria. Pero no se les ocurra dar a ustedes si no han por lo menos cumplido con tener el título de médico veterinario. Gracias por decirlo, querido. He visto un montón de gente que se gradúa de veterinario en la escuela de la vida y hacen lo que quieren con sus pobres animales. Es gravísimo. Voy a leer rapidito los 3 últimos mensajes que me quedan porque no quiero quedarme sin leerlos. Coralito Veloz dice, ¿qué grado de contagio existe cuando se consume carne infectada? Ya te vamos a contestar. El Henry Pozo dice, una empresa productora de aves en las periferias de Quito a quienes sacrificaban a los animales tenían asistencia psicológica y psiquiátrica, porque quedaban sumamente afectados. Conversé con 3 de ellos y es muy densa la situación. Y eso es una cosa re importante. Las personas que trabajan en matadero deberían tener asistencia física de médicos y psicológica, porque algún rato eso te tiene que llegar a tronar la cabeza. La Cris del Arcón dice, aquí está, ¿cómo se ha logrado controlar los contagios en otros países? Caninos Loki dice, ¿qué tan efectivo y adecuado es el faenamiento de animales de granja en nuestro país? Y la Nancy Cruzita dice, las medicinas no son golosinas, cuidado con su uso, solo por prescripción. Tenemos aquí 3 preguntas, mi querido Marco. ¿Qué grado de contagio existe cuando se consume carne infectada? Ninguno, ¿no? Ya, hay ninguno, prácticamente nulo. La Cris de Alarcón dice, ¿cómo se ha logrado controlar en otros países los contagios? Ya, normalmente se utiliza lo que se está haciendo ahora, es lo que se llama el rifle sanitario. Se identifica, se hace un aislamiento y se elimina. Pero ojo, en otros países se da menos porque ellos tienen unas mejores políticas de bioseguridad. No digo que sean malas las que tengamos acá, pero dentro de la parte ya privada, muchas veces por ahorrarse cierta plata o porque hay a veces hay fallas humanas, pueden darse.
O sea, las fases humanas pueden darse, hay una fase humana, sucede lo que tenemos acá. Pero normalmente en otros países ese control es mucho más elevado, tienen un control de calidad mucho más elevado y además tienen un mejor manejo incluso de lo que es la cuestión de la vacunación, porque hay vacunación para este tipo de enfermedades. Entonces, hay los calendarios, y hay los seguimientos y etcétera. Entonces, es la forma en la que se ha controlado. Cuando hablamos de control es reducir al mínimo todo el nivel de contagio, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser la respuesta para Cris. Gracias. Caninos Blocky dice, ¿qué tan efectivo o adecuado es el faenamiento de animales de granja en nuestro país? ¿Cómo estamos por ese lado? ¿Es adecuado, es correcto? ¿Se están dando las cosas como deberían, entre comillas, porque como deberían ya sabemos que podrían no hacerse, ¿no? Ya, exacto. Eso es interesante, muy buena pregunta, porque si hablamos de nuestro país, tenemos camales clandestinos que no sabemos qué es lo que están haciendo. Entonces, no tenemos información de qué es lo que está sucediendo allá y probablemente no es la más correcta. Yo he trabajado en algunos camales, me ha tocado por algunas investigaciones que he tenido que hacer, justo para recolectar muestras, ver incluso métodos de faenamiento y etcétera. Y puedo decir que algunos se manejan con los protocolos, ¿ya? Por ejemplo, uno de esos es el uso de los laberintos y la pistola mecánica, ¿no es cierto? Algunos lo manejan bien, otros no. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es muy heterogéneo. Lo que vemos en nuestro país es heterogéneo. Entonces, hay camales que cumplen, hay empresas que lo cumplen. Y como ya dijo otro de las personas que estaban haciendo los comentarios, vio que había gente dentro de una producción que estaba haciendo sacrificio de una forma tal vez no correcta y por eso tenían gente que estaban con problemas psicológicos y tenían que hacer seguimiento y etcétera, pues probablemente pasa eso, no lo están haciendo correctamente y debería ser denunciado, ¿ya? Entonces, ahí también hay una cuestión. Hay la legislación, hay las autoridades de control que cumplen su trabajo, pero si nosotros no hacemos las denuncias, nunca van a saberlo, número uno, ¿ya? Y también es la viveza criolla. Si es que no tengo el policía en la esquina, entonces me va a pasar el semáforo en rojo. ¿No es cierto? Ya, entonces eso es lo que está pasando. La gente necesita muchas veces que haya un mecanismo que esté ahí vigilándolos para que ellos cumplan con las normativas. Entonces, esa tal vez es mi respuesta. Así es, necesitamos que nos estén ahí viendo todo el tiempo y como tú dices también, Marco, hay un montón de camales clandestinos. No tienen idea de lo que es Sangolquí. No tienen idea de lo que es el Cantón Rumiñahui en cuanto a camales clandestinos. Ustedes pueden ver en lo que queda del río San Pedro, de repente, un río de sangre en el río. Y es los camales clandestinos que hay a los costados. Y es la carne que se vende y es el hornadito de Sangolquí al que todo el mundo viene a comer. Entonces es terrible, ¿no? Am, leo los últimos mensajes. Bernardo Gortaide dice, no existe una manera correcta de hacer algo incorrecto. Ningún método de sacrificio tiene en cuenta la voluntad de seguir viviendo del ser que sacrifica. No necesitamos comer animales. Punto. Abrazo enorme, mi querido Bernardo. Real, absolutamente real. Henry Pozo dice que en la entrevista muy interesante y didáctica. Gracias, mi querido Henry, por estar ahí. Marco, te agradezco muchísimo. Se nos acabó el tiempo. Súper interesante la conversación. ¿Qué nos espera el futuro? Va a haber más virus, vamos a tener una nueva pandemia. Yo sé que no eres Nostradamus, pero, pero tienes ahí conocimiento respecto a cómo nos estamos enfrentando y preparando para nuevas pandemias. ¿Lo estamos haciendo de manera correcta o estamos haciendo barbaridades? Te preguntaba si es que tú crees que estamos haciendo las cosas correctamente o nos esperan nuevas pandemias que van a causar iguales o peores estragos que el coronavirus. Eh, a ver, hay proyecciones, hay diferentes escenarios que dirían que sí y otros escenarios que dirían que no. ¿Qué es lo más probable? No lo sé, ¿no? Soy epidemiólogo, trabajo con números, hago proyecciones matemáticas, hago modelos, pero decir sinceramente qué está pasando, no lo sé. Lo que sé es que estamos en constante evolución y estamos aprendiendo y si generamos más conciencia, vamos a tener gente que va a seguir trabajando con nosotros y eso bajaría las probabilidades de que vuelva a aparecer una pandemia como esta. Lo que sí hay que hacer es controlar el sistema de producción, que no se vuelva un sistema voraz, ¿no es cierto? Sino que sea un sistema controlado, que realmente responda a nuestras necesidades, por un lado, y el otro, la planificación familiar, ¿no es cierto? Evitar ser tantos seres humanos ocupando espacio que no necesitamos de ocupar.
Mientras más seamos, más expuestos estamos. Es facilito de darse cuenta. Exacto. La última pregunta, Marco, ¿se acabó el coronavirus? ¿Qué pasó? De repente fue, estábamos pero todos vueltos locos y asustadísimos y todo lo demás, y de repente está contigo. Se fue el Ah, es coronavirus. ¿Qué pasó? interesante. Es un tema súper interesante. Me gusta, podemos irnos de largo, pero creo que no es el espacio para eso. Pero ¿qué pasa? El coronavirus llegó para quedarse. En realidad va a ser uno de los virus, o sea, una de las proyecciones, uno de los escenarios más plausibles que estamos viendo es que posiblemente se vuelva una infección estacional, que vamos a tener picos. Ahora estamos empezando, por ejemplo, en este mes de diciembre, hay algunas proyecciones que ya los estamos viendo, los casos de coronavirus están aumentando, 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 van a seguir así hasta enero, después van a volver a bajar, se van a mantener, vacaciones de carnaval en febrero, vamos a tener una pequeña subida, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que vaya a haber aglomeraciones, vamos a tener algunos picos de coronavirus. Ahora, no es que el virus dejó de ser mortal, ¿ah? Ojo. ¿Qué es lo que pasó y por qué hay menos mortalidad ahora de lo que había al comienzo? Es porque primero aquellos que eran más susceptibles de morir ya se murieron. Wow, Entonces, sí, qué feo suena. es súper técnico, pero es lo que sucedió. Aquellos que eran más susceptibles de morir y de contagiarse ya se murieron. Entonces las tasas descienden. Ese es un comportamiento natural cuando nosotros vemos la introducción de un patógeno nuevo. Entonces, es lo que estamos viendo. Pero eso no quiere decir que el virus se haya vuelto más suave o se haya diluido. No, para nada. Al contrario, mientras la mortalidad no afecte la transmisión del virus, el virus puede ser súper mortal. Ejemplo, VIH. VIH sigue siendo mortal, ¿no es cierto? Más bien ahora la esperanza de vida se ha aumentado por la medicación que se les da a las personas con VIH, ¿no? Pero el virus per se solo sigue siendo igual de mortal como era antes. Pero ¿qué es lo que pasa? El virus se sigue replicando porque la infección aparece, ¿no? La afectación a la salud aparece años después. Entonces, ya en ese momento el virus ya pasó a otro individuo. Entonces, si se muere el individuo que se contagió originalmente, al virus no le afecta. Entonces, la mortalidad no desciende porque no hay esa presión. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, con coronavirus vemos lo mismo. Mata después de los 15 días que dura la transmisión. Entonces, el virus sigue siendo igual de peligroso que siempre ha sido. Bueno, nos tocará convivir entonces con este chico coronavirus en oleadas. Mañana sí, pasado mañana tal vez no. Pues nos cambió definitivamente la vida. Lo que no nos cambió mucho fue las actitudes. Seguimos en la misma compradera de locos, gastadera de locos, y nos comemos absolutamente todo lo que encontramos. Marco, Coral, muchísimas gracias, te agradezco un montón. Lastimosamente acaba de colapsar mi computadora y no tengo manera de leer la despedida que tenía, pues tu título y todo lo demás. Me vas a disculpar, se acaba de morir mi computadora, en serio. Falleció, le dio coronavirus, creo. Multivirus, alguna cosa. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Gracias por haber estado aquí conversando con el man. Espero que algún rato nos vuelvas a acompañar porque ha sido muy didáctico, muy entretenido tu conversación. Un abrazo grande y pues te espero algún otro rato aquí en Conversando con el man. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar en este tipo de conversatorios y tratar de contribuir con lo poquito que sé a contribuir a todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, les agradezco que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Marco. Muchísimas gracias. Gracias a todos quienes han estado pendientes de este espacio. Gracias porque brotaron las preguntas en el Facebook y eso me encanta. Eso me encanta porque es gente que está interesada en conocer, interesada en saber. Y me gusta muchísimo y les mando un abrazo grande y un saludo enorme a todas las personas que nos ven en diferido. Porque nos encanta ver cómo suben los views de los videos. Nos fascina. Les cuento que ya estamos en el YouTube. Ustedes pueden vernos. Ahí ya están subidos todititititos los conversatorios que hemos tenido ya durante 2 años y vamos a continuar en este espacio. Un abrazo grande a todos quienes forman parte de este espacio. Gracias a la Keke, gracias a la Andre, gracias a la Nati y al Bernardo. Un abrazote a todo el movimiento animalista nacional. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes dentro de 8 días aquí en Conversando con el Man. Tengan una linda, linda semana.